No más, ¿sí viste la película que te mandé de los 3 Ángeles Infiltrados? No, güey, pero vi la de Los Albañiles 4, ¿no? Hay como 10. No, diga. Mary Jane. Yo soy Manuel Castañeda, comediante, ¿y ustedes son quién? Yo soy Freddy Montes de Oca y otra vez tenemos invitadazo a un amigo, a un hermano, a Diego Joaquín Aguilar. ¡Bravo! Para hablar sobre, en esta ocasión, el cine mexicano. Así es, el famoso. Mira, todavía tenemos público otra vez. Segunda vez que tenemos público en el estudio, Segunda vez que también viene Joaquín. Aquí, Saturn House está de gala. Eso, por favor, dice que se lo manden al DM, porque si no, aquí en público, pues mira, le pegan a mi compa. Sí, está muy emocionado el público. Bueno, pero hablábamos la vez pasada. Hace mucho tiempo. Hace mucho, creo que como mucho. Hace semanas. Hablábamos de En Efecto Cine. Pero podríamos llamar como el En Efecto Cine 2. La toalla del mojado. El cine mexicano. Vamos a hablar un poquito sobre pues cómo llega el cine, cómo se permea de la cultura mexicana y qué es lo que consideramos nosotros como cine mexicano. Y en este tipo de cuestiones, aquí, ya sabes que aquí nos encanta dividir, porque divide y vencerás. ¿Crees posible? Chistes estupidísimos, déjame. ¿Crees posible identificar corrientes dentro del cine mexicano? Sí. Siguiente pregunta. Mira, el cine mexicano tiene sus matices, ¿no? Es un tema debatido, la verdad. Entre los 10 cabrones que lo estamos debatiendo, es debatido. Yo argumentaría que el cine mexicano tiene sus corrientes, pero más que nada está dividido entre sus etapas / fases, ¿no? Yo creo que el cine mexicano, pues por la historia que ha tenido, con sus limitaciones que ha tenido, sean económicas. Muchas limitaciones creativas. Sean económicas, sean creativas, las limitaciones que usted quiera imaginarse, pues más que nada se ha dividido entre sus fases históricas, ¿no? Lo que conocemos tú y yo como el cine de la época de oro mexicano, digamos, fue el momento donde el cine en México empezó a surgir como una verdadera potencia artística gracias a efectos históricos, ¿no? Como el Milagro Mexicano, un efecto totalmente económico. Sí, de la posguerra. Exacto. Había dinero. Sí, había básicamente... De las pocas veces que había dinero. Básicamente había plata y había influencia de nuestros vecinos, los gringos, ¿no? Entonces, como que a partir de aquí se empieza a fundar este movimiento, esta corriente, si así queremos verlo, de la época del cine de oro. Y lo que yo pienso es que a partir de este momento del cine estamos hablando de Tintán, estamos hablando de Pedro Infante, estamos hablando de Cantinflas, estamos hablando de cosas que nos forjaron a nosotros como una identidad nacional. Más allá del arte y de la cultura, estamos hablando de una identidad como país, como nacionalidad, como mexicanos. Y eso lo podría considerar como una corriente, pero al final de las cuentas es más que nada una época histórica. Después de esto vamos a otros lugares y vamos a otras corrientes que también tienen que ver con la ligación histórica, ¿no? Se habla en ciertos círculos de la época de plata. Del cine mexicano, que aquí es muy fácil pues caer en... Pero fue justo después de la época dorada. Se puede decir que sí, puede decir que sí, y es muy fácil caer en el análisis de estábamos en la época de oro, luego la de plata y se va degradando, ¿no? Y luego fierro viejo que vendan. Básicamente, ¿no? Porque estamos hablando de que el cine de oro, la época del cine de plata o la época de plata se considera a partir de los años 70. Que es después de un momento cultural e histórico muy específico que es la masacre del 68. A partir de aquí, dentro... Pedillos ahí, Latinoamérica. Hubieron unos pedillos y no solamente en México. Sí. Y a partir de aquí surge un movimiento intelectual, cultural, político
que quiebra un poco con el margen que existía de lo que se estableció en el cine de oro, que nos trae algo pues un poco más radical. Que era muy solemne la época de oro, ¿no? Muy... Exacto, era muy lo que acabó fundando nuestra cultura como país, ¿no? Digamos, estos valores de la bondad, el heroísmo, exactamente. El macho mexicano Sí. a caballo y con sombrero y el todas mías y el todas puedo y Y el panadero con el pan. Y no solo eso, ¿no? De los ejemplos de amor y de feminidad y de... Claro. Se quiebra un poco con esta barrera de lo que estaba establecido, ¿no? De estos ideales revolucionarios, estos ideales que vienen desde verdaderamente, pues, movimientos radicales estudiantiles, y gracias a una coincidencia que existió entre la fundación de ciertas asociaciones gubernamentales, como es el IMCINE, como son los fideicomisos para el cine en específico, en esta época surge cine importante que viene directamente de este movimiento cultural. Pero a ver, ¿coincidencia o coincidencia? Porque estamos conscientes, a ver, tú en el capítulo pasado, si lo vieron, decíamos que el cine es uno de los artes más jóvenes. Sí. Y estamos conscientes que todo arte no es más que el reflejo de lo que se está viviendo como sociedad. Sí. ¿Consideras que la etapa de plata se vio... ¿Beneficiada? No, yo decía influenciada, orillada por el momento cultural, socioeconómico Sí. que está viviendo México? Sí, siguiente pregunta. En pocas palabras, si no fuera por este momento específico cultural, no existiría el cine de esta época, que estamos hablando de cineastas que hoy en día ya se les está dando sus flores, ya se les están reconociendo dentro del círculo, que por fin estamos saliéndonos de lo de siempre, del cine de oro, de María Félix, De Macario. Exacto, estamos saliéndonos de esto, estamos hablando de Felipe Casals, de Arturo Ripstein, de películas como Rojo Amanecer, cosas que están totalmente Prohibidas, ¿no? Claro, que en su momento eran motivo de censura y, Sí, sí. Y como de radicalización. Ya les estamos dando su lugar como una corriente o una etapa histórica dentro de la historia del cine mexicano. Pero ¿cuánto tiempo no pasó también? Claro, sí. Después de esto, pues, a partir de aquí, como el cine mexicano de alguna forma se estableció como una industria y como una academia, así como existe la academia estadounidense y de varios países, pues se estableció la academia mexicana. El premio Ariel, toda esta industria que ya tú y yo lo vemos como algo que siempre estuvo ahí, pues aquí es cuando nace, ¿no? Y a partir de aquí se tergiversa mucho qué es lo que sigue, ¿no? ¿Cuál es la corriente que le sigue? Las ¿Cuál es famosísimas ficheras. ¿No? Ajá, exacto. Para unos a partir de aquí es el cine de ficheras y después de Eugenio Derbez y a chingar a su madre, ¿no? Y se acabó y ahí películas de narcos y cosas así extrañas, ¿no? Que al final quieren como reflejar que eso es México. Bueno, yo estoy un poco en contra. Claro. Que ese sea como el nuevo cine mexicano, ¿no? Que la guerra sucia, la guerra sucia sí, que es justamente de los 70s, 80s, pero esto del narco y la narcocultura, creo que Sí. a nadie quiere ver otra vez lo que ves en la televisión. No queremos ver las noticias. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto Sí, sí. de eso. Pero mencionaba las etapas. Y como decíamos, el cine como un arte reflejo de la sociedad, lo que está viviendo la sociedad. Nosotros, para mí un cine de oro era un domingo con mi abuela. Un domingo por la tarde en Galavisión. Canal 5. Canal 5, güey. Porque a ustedes les gustaba ver Galavisión, ¿no? Me imagino. Canal 9. Galavisión, bueno, Canal 4 también. Canal 4, Sí. el Politécnico también llegaba a El pasar. 11. Eran el 11, claro. Eran los domingos por las tardes con los abuelos. Veíamos el cine de oro. Tintán, Cantinflas, todos Pedro Infante, los que nos crearon. Pero cuando ya hemos salido de México, vemos que en varios países de este lado de las Europas es como considerado como un cine de culto, ¿no? Uh-huh. En lugares que hasta hablan español gracias al cine y el mexicano.
Sí, de eso está muy interesante porque es el cine mexicano de oro. Y ahorita retomando lo que decía Joaquín, me hace irme un poquito para atrás y ver la construcción, ¿no? Cómo va evolucionando a la par de las características de la sociedad mexicana. Que ese cine de oro es como tratar de regresar a esa época en la que le estamos dando mayor simbolismo a toda esta cultura de las rancherías y el charro y las canciones y el charro mexicano, el honor, la patria, todo ese tipo de cosas. Y después de eso, ahorita me viene a la mente pasa al cine de ficheras, o mejor dicho, el cine que mencionabas de plata, y vemos que también cambia la dinámica de la sociedad. Ese paso de lo rural a la ciudad. Vemos también una migración en el contexto mexicano. Del chilango, exactamente. Y empieza ahí otra vez qué es el chilango y lo que vive ahí y todo el desmadre que está pasando, y lo plasma en ese cine de ficheras, ¿no? Sí. Que están ellos intentando como sobrevivir en una ciudad y que les toca ser plomeros y que les toca ser albañiles y que les toca ser lancheros y que les toca hacer... Y están ellos como a ras de tierra y empiezan ellos a cotorrear y ver y ganarse la vida de una u otra forma. También ahí entran las ficheras, que a las mujeres les toca, pues, ganarse la vida también. Y encuentran estos espacios en los que pues pueden conseguir dinero fácilmente. Pero bueno, a lo que decías de Yugoslavia, justamente tiene mayor prevalencia el cine mexicano, porque es un país socialista. Y entonces no entra el capitalismo, no entra a Estados Unidos conseguir estas películas. Es muy difícil. Y ellos encuentran que esas películas que proyecta México son de honor, son de respeto, son familia, de tradición, exacto, son de familia. Y dicen, eso está chido. Eso quiero que vea mi población. Y era mucho más fácil y mucho más barato llevar cine mexicano a Europa del Este. Entonces... pues podemos ver que es famoso la canción de las mañanitas en Yugoslavia, en esos países que ahora son de los Balcanes, que conozcan hasta las telenovelas más recientes. Qué chido. No, y es que fuera de broma sí vemos un cambio. Me imagino que obviamente Joaquín, tú como estudiado en esa materia, podemos ver cómo nos presentan primero una romantización de lo que era el cine de oro, hasta la pobreza, ¿no? Porque sí, exacto, es la pobreza. Honrado, pero, o sea, pobre pero honrado. Pepe el Toro es inocente y una solemnidad. Pero ya cuando vemos un cine más de plata, ya vemos como aventura, porque muchos ya rayan en la comicidad, pero las aventuras de alguien, como tú dijiste, sobreviviendo. Bueno, ya es de las ficheras, ¿no? Sí. Alguien ya sobreviviendo como lanchero, electricista, albañil, hasta las mujeres que trabajan... De la vida galante. El cabaret y todo lo que conlleva esas finas mujeres. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué está viendo? Chido. Ya le pegó el vino a mi compa. No, pero por decir tú a esta construcción, tú a lo más reciente, y ya podemos entrar un poco a cómo se refleja México en la sociedad, y tú como cineasta, y lo que ven y lo que producen tus amigos, tus compañeros, tus colegas, de ese México, ¿crees que es ese México que deberían estar representando? Lo que vemos igual en la televisión, como nadie más quiere ver un muerto, un atravesado, como la última de las películas premiadas en el Ariel fue Las Elegidas. Es como la trata de una chica que como, güey, ya no quiero ver eso. O sea, ¿tú en qué espectro estás? Como sí, es eso y es reflejo de nuestra sociedad, tienes que agarrarte de ahí y aceptarlo. ¿Es algo que no he aceptado, tal vez? Yo creo que, como dije, el cine mexicano se ha dividido en etapas históricas, ¿no? Por lo general no hablamos tanto de corrientes, sino de momentos históricos. Uh-huh. Y recientemente, una vez que, digamos, se estableció esta industria, esta academia del cine mexicano,
pues la visión de cuál es la corriente en la que estamos, hacia dónde va el cine mexicano, está totalmente, pues hay muchas bifurcaciones, ¿no? Hay muchas ideas, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo en un solo país y en una sola cultura, ¿no? Así como podemos hablar sobre el cine de ficheras y cómo representó en su momento nuestra sociedad y que tal vez siga representando un poco nuestra sociedad. Los estratos más bajos, ¿no? Sí. Lo que tú mencionas al respecto de la narcocultura, la romantización del crimen a través del arte. Sí. Todo esto, de alguna forma representa nuestra cultura, sí, pero no es el todo, ¿no? Hoy en día, como mencioné en algún momento en el episodio pasado, el cine es muy democrático, ¿no? Es muy abierto, de alguna forma tienen una universalidad que la separa de todos los artes, ¿no? Entonces, así como existe este acercamiento y este abordaje de la romantización de muchas cosas que tal vez nos incomodan o que tal vez nos generan algún ruido de nuestra sociedad, también impulsan muchas otras que son igual de válidas, ¿no? Tenemos ejemplos de cine mexicano que ha llegado a los puntos más altos del reconocimiento internacional y nacional. En los últimos años tenemos a Los Tres Amigos, tenemos a Cuarón, tenemos a Guillermo del Toro, tenemos a Iñárritu, ¿no? Figuras importantes en el cine mexicano que a lo mejor, por ejemplo, en el ejemplo específico de Cuarón, entraron como en un momento muy de la sexualización, del erotismo, de estas películas como con actrices extranjeras y este tipo de lenguaje pues muy erótico, pero que hoy en día lo exaltamos y lo elevamos al punto del cine de Harry Potter, de cine internacional, y que han podido trascender esta limitación cultural, ¿no? Y yo lo veo de la misma forma con tal vez estos ejemplos de la romantización del crimen. Es verdad que pues llegan a ser un tema que cansa, llegan a ser un tema que nos parece irritante, ¿no? Que nos parece repetitivo, pero al final de cuentas nos representa como sociedad, en parte sí, y además de eso pueden llegar a elevarse y a llegar a representar a nuestro país de una forma más allá de la temática, ¿no? Mucho se habla sobre la temática de una película, pero no siempre hablamos sobre el logro técnico, el logro artístico, el logro como un entero y no solamente como lo que intenta representar. Como la de Amores Perros, ¿no? Exacto. O sea, igual tengo amigos que no son mexicanos y que dicen, oye, vi Amores Perros, es mexicana, toma temas muy sensibles y los expone, pero los desarrolla muy bien. Tiene una muy buena narrativa. Renata. No, Amores Perros. Es Amarte Duele. Ay, sí, cierto. Pero Amarte Duele es un buen ejemplo. Amarte Duele viene del inicio de la década de los 2000. Se ha vuelto un hito cultural importantísimo. Para toda una generación. Para varias generaciones. A la fecha sigue siendo un evento cultural. Canónico. Un evento canónico en la vida de todo mexicano que nos cambia. Digamos, un mexicano no es mexicano hasta ver Amarte Duele. Esa playerita de los Pumas. Yo que le voy a los Pumas. Amarte Duele, Amores Perros. Y ese tipo de... Sí, la de Babel también está chida. No es tanto en México. Pero ella es más reciente, ¿no? Ya es más contemporánea. No recuerdo el director, pero es una trilogía, ¿no? Iñárritu. Pues lo que pasó al inicio de la década de los 2000 es pues esta, como mencioné antes, bifurcación, ¿no? De sí, es verdad que tenemos este cine mexicano un poco más erótico, más cómico, más pícaro, por así decirlo, pero también tenemos este cine mexicano que intenta retratar la realidad y la crudeza de lo mexicano, ¿no? Se podría decir que Amarte Duele, tal vez, una hipótesis que voy a lanzar aquí, es que tal vez llegó a ser el hito que es hoy en día gracias a que captura muchas cosas, ¿no? Amarte Duele tiene... El tema principal es Romeo y Julieta, la lucha de clases y el... Pero Julieta versión mexicana. Pero ¿qué hay en medio de todo eso? Está la lucha de clases mexicana, está el erotismo mexicano, está la romantización del crimen y de la pobreza. Hay tantos temas encapsulados en Amarte Duele que a partir de ahí podemos irnos a cada bifurcación del cine mexicano.
En efecto. En efecto. Y ahí digamos que en efecto amarte duele Es cine. Y es que, por ejemplo, a mí ahorita me hicieron recordar como películas que nos ponen muy en contexto. A mí películas que fueron muy bien realizadas, no las he visto todas, pero esa película de este director llamado, ¿cómo se llama? Luis Estrada. Que seguramente tú conoces más el nombre, conoces más su trabajo, pero tenemos películas como El Infierno, tenemos películas como La Dictadura Perfecta. La Dictadura Perfecta, que son películas, si bien tratan temas de una manera muy explícita, muy fuerte, pero bien también elaboradas, que hasta da para entrar en conciencia social y hacer memes. Infierno también, ¿no? Es el mismo. Es el mismo. Entonces, como te toca temas muy sensibles como de la más reciente, la de Dictadura Perfecta, que sabemos de quién habla, pero no lo romantiza a tal manera de que se vuelva un producto. Pues no lo romantiza, pero lo normaliza, ¿no? Al menos yo recuerdo mucho la de Infierno, eso de gobierno federal y lo del IMCINE, gobierno federal, y cómo empieza esa película. Y no mames, 3 recuerdos de Vietnam, es 2006, Felipe Calderón, Sí. El desmadre que pasó, todo lo que veíamos en la televisión, desaparecidos, a los que sacaban del chat a fuerzas, el reclutamiento del narco, cómo empiezan a escalar esos grupos delictivos. Y es otra vez lo que dices, es el mismo gobierno apoyando a la cultura que está saliendo, pero está bastante crudo, ¿no? Y de otro lado tenemos a nosotros los nobles. Exacto, yo pienso que de alguna forma, cuando hablamos de Luis Estrada, pues hablamos de varios temas muy impactantes dentro de la idiosincrasia mexicana, pero nuevamente de alguna forma como que se vuelven parte de la conciencia colectiva. Y cuando tú ves una película de Luis Estrada, como por ejemplo El Infierno, ¿no? Estos temas, las desapariciones, el narcotráfico, la corrupción, se vuelven ya parte de lo que se espera dentro de nuestra cultura y sociedad, y lo interiorizamos, y al ver la película, tal vez como extranjero, dices, esto es romantización, esto es normalización, pero como mexicano dices, esto me representa. Y eso es... Sí, somos, y me duele. Y duele y se siente feo, pero de alguna forma es la expresión cultural y artística que nace naturalmente de nosotros. Sí, o sea, si te preguntan cómo el problema que estamos viviendo en México, bien podrías decir, oye, vete el infierno y no tengo que decirte más ni menos, vas a entender lo que está pasando. Sí, exactamente. ¿Consideras que en las 3 etapas que planteabas, que yo recuerdo que eran 3, hay algo que rescatar de esa memoria mexicana, del cine mexicano? Claro, hay muchas cosas que rescatar, siempre, hasta del cine de ficheras, siempre hay pequeñas cosas que tú dices, a ver, esta película... Los albures a la batalla de albures que vi en Albañiles 8 estaba... Pues el albur es una expresión artística al final de cuentas, ¿no? Digamos, siempre hay pequeñas cosas que, aunque en nuestra idiosincrasia parezcan vulgaridades, parezcan corrientadas, parezcan pequeños cachos de nada, como mencionó Freddy, para un yugoslavo puede ser su cultura durante los próximos 20 años y se vuelve algo importantísimo, ¿no? En verdad, creo que vale la pena darle su valor y su lugar. Yo, como mencioné antes, pues existe esta parte como un poco gris y oscura después de la época de plata, donde está el cine de ficheras, está el cine un poco más comercializado, está el cine un poco más hacia la romantización del crimen y el narcotráfico, y de pronto tenemos pequeños momentos de paz donde existen películas como Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Más peliculón. Que combina muchas cosas en un solo momento. Y esa película al día de hoy es considerada una de las grandes obras de arte del cine internacional. No solamente de México, sino del cine como un arte que abrange todo el mundo, ¿no? Y bien hecho. Y bien hecho, con ideas y con propuestas distintas a lo que era común verse en ese entonces. Y momentos así, pequeños momentos del cine. Recientemente tenemos como el Chaparro. No, por eso les digo que hay corrientes. Muy corrientes.
Recientemente tenemos a Guillermo del Toro que en la última década se ha vuelto de alguna forma como que su propia espinilla de lo que es un poco en parte la idiosincrasia y el folclore mexicano, Sí. pero también lo gótico, lo alternativo, ¿no? Y pues parte de nosotros, parte del cine mexicano y lo que vino después del cine de plata. Entonces yo creo que vale la pena darle su lugar y darle su valor y no tanto verlo como las pequeñas gemas que sobrevivieron, sino de dónde vienen, de dónde se gestaron. Sí, justamente de lo de Guillermo del Toro, ahorita es una forma en la que él demuestra México muy sutilmente, aunque muchas de sus películas no tratan sobre México. Exacto, sí. ¿No? Vemos El laberinto del fauno, que es la dictadura sobre el tiempo de Franco, ¿no? Y vemos Pinocho, que es sobre el surgimiento del fascismo en Italia. Y todo este tipo, pero tiene como cositas que son lo más Esos dulcecitos. fino. Ajá, es la idiosincrasia mexicana, ¿no? Exacto, sí. Creo que eso está súper cabrón. Y es que, a ver, es una cosa que yo, por ejemplo, lo he hablado con muchos compañeros que son de países con geografía más pequeña, con territorio más pequeño, por ejemplo, como Colombia, Venezuela, que intentar encapsular a México es muy cabrón, o sea, porque podemos fácil geográficamente dividirlo entre norte, centro y sur. Que, Todavía se divide más, ¿no? o sea, así para rápido, centro, norte y sur, que cada uno pues, son culturas y son tradiciones muy, muy cabronas. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, me imagino que ustedes tienen recuerdos de un domingo viendo cine de oro mexicano, pero también yo me acuerdo de, por ejemplo, Cantinflas. Mis abuelitos eran muy fans de Cantinflas, pero yo me acuerdo que ir con mi papá, porque familia disfuncional, era un día, porque México, pero era un día estar comiendo con mi papá con una película de Tintán de fondo, con canciones tan bonitas como Bonitas pedazos, así de ese solemne. Y al otro día, bueno, la semana siguiente, estar comiendo con mi papá y ver películas como La gente decía Tres Lancheros bien picudos, de ese cine de El señor Don Alfonso Sayas. Podemos estar hasta acá y después. Sí, o sea, películas así de esa índole, o sea, es muy, 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 muy cabrón intentar encapsular la cultura mexicana, el cine, por lo menos el cine, en uno solo. Y ahora sí la pregunta mamadora, ¿qué director de cine tú crees que es? Nadie lo conoce ahora, pero has visto 2, 3 cositas que está alguien que tú digas, mira, de aquí a unos años o él ya firmó una película chida y no tiene todavía tanto reconocimiento. ¿Hay algún mexicano que tú tengas en la mira? Sí, hay... Pues hay muchos. Es un poco complicado. Sí, hay muchos, la neta. No. Es un poco complicado porque se trata de un director que ha realizado la mayoría de su carrera en México, pero tiene la nacionalidad costarricense. Nació en Costa Rica, pero bueno, la mayoría de su trabajo fue en México y más específicamente en la Ciudad de México. Se llama Julio Hernández Cordón. Él durante la década de los 2010, entre 2010 y el 2020, realizó 2 películas pues importantes, ¿no? Dentro del cine independiente, que una de ellas se llama Te prometo anarquía y la otra se llama Cómprame un revólver. Estas 2 películas pues de alguna forma pasaron por bajo del radar internacional, pero dentro de México y sobre todo pues el círculo artístico de la Ciudad de México causaron mucho ruido. Tanto así que, por darte un ejemplo, el actor principal de Te prometo anarquía, Diego Calva, hoy en día es una figura importantísima en Hollywood y ya ha sido nominado al Oscar y cosas que de pronto un actor de la Ciudad de México no consigue de la noche a la mañana, ¿no? Julio Hernández Cordón. Otro más podría ser dentro del ramo del documental, del cine documental. Existen varios documentalistas mexicanos muy importantes, pero cuando hablamos, por ejemplo, del cine documental que trata de temas políticos, de temas que se han vuelto, pues no necesariamente mediáticos, pero que se han vuelto importantes conversaciones alrededor, como por ejemplo las marchas feministas o las desapariciones durante las décadas de los 60s y 70s. De los 60s. Bueno. La guerra sucia. ¿De qué época? Pues varias, ¿no?
Natalia Beristain es un buen ejemplo de una directora que ha trabajado fuerte y de manera totalmente pues violenta y casi al punto de ser brutal con el documental, y que hoy en día ha sabido moverse dentro del ramo de la ficción. Y por ejemplo dirigió una serie que se volvió bastante importante, que es la de Familia de Medianoche, que nace de un documental. Familia de Medianoche es una serie de Amazon o de Disney Plus, que nació de la idea de un documental corto sobre las 11 ambulancias públicas que existen. Mames, solo hay 11 ambulancias públicas en la Ciudad de México. Ajá, en la Ciudad de México existen 11 ambulancias públicas y el resto son privadas y son pues estafas, en pocas palabras. Y este documental fue un corto que se hizo muy famoso en México, y Natalia Beristain, una directora que supo a profundizar en este tema con la ficción, la transformó en una serie de Disney Plus muy buena. Qué chido. Sí, entonces yo diría que esas son mis dos opciones de directores mexicanos que yo creo que en los próximos años van a volverse muy importantes. De las 3 épocas que mencionaste, una película que dices es necesario ver y una película que dices ni en pedo la vean. Buena pregunta, Yo creo que de la época de oro, véanlas todas. Hay unas muy malas, obviamente. ¿Cuál dices? Híjole, esta ni pierdes el tiempo. Pues las de Chabelo, ¿no? Chabelo. Yo creo que... ¿Pero Chabelo de ficheras o Chabelo? No, Chabelo de la época de oro, ¿no? Chabelo y Pepito. Ajá, sí, esas... No más, sí es cierto. Esas, pues mejor no. No se recomienda por un profesional. Ajá, si van a ver algo así, pues no sé, vean Nosotros los Pobres, algo así, ¿no? Pepe el Toro es inocente. Ajá. De la época de plata, yo soy muy fan de Felipe Casals. No es muy conocido, pero la película que yo diría que es 100% a huevo, véanla, se llama Canoa. Y me suena. Sí, tiene que ver pues con el movimiento estudiantil del 68. Y la que pueden evitar... Cualquiera también. La que sea. Tal vez eviten... No lo sé, yo creo que aquí sí me gustaría decir que pueden evitar el cine de ficheras. Pueden también evitar un poco, pues tal vez películas que se han popularizado, pero que en realidad no agregan mucho a la conversación, ¿no? Como Rojo Amanecer, cosas así. Del cine más reciente, vean a Cuarón, vean a Iñárritu, vean a Del Toro, porque es interesante ver desde dónde vienen y hacia dónde llegaron. Y eviten, si quieren, ¿no? O sea, yo no quiero como ponerle este juicio a nadie. No, sí, pendejo si la ves. Pero pues eviten el... Por favor, por favor, no le den publicidad. Mira, más bien no eviten, pero si pueden no le den dinero. No consuman. Consuman de forma pirata, consuman de forma improvisada todo lo que es el cine un poco más comercial, ¿no? Hay películas muy buenas dentro del cine comercial, hasta de Derbez, ¿no? Están No se aceptan de No Manches Frida, ¿estás hablando algo de No Manches Frida 2? Eviten ¿Nosotros los nobles? Eviten Mis Reyes contra Godines. Wow. ¿La 1 o la 2? Las dos. Porque al final en México parece que ahí van. De esas son las que la gente realmente conoce, ¿no? Mi respuesta aquí sería: no eviten nada, ustedes nútranse, vean todo lo que puedan ver, pero sepan dónde invertir su capital cultural, que es muy importante. Las 2 neuronas que les quedan, dice. Pues es que todos tenemos una cantidad limitada de tiempo libre, ¿no? Y dicen neuronas. También. Entonces, si se van a dedicar a ver cine mexicano, métanse abajo de la piel de la uña, métanse a ver lo más sucio, lo más nuevo, lo más independiente, lo que no ponen los medios hasta adelante, lo que no te quieren poner en primera página de Cinépolis. Intenten ver cosas nuevas. Sí, yo ahorita que dices, y ya pasando a de los últimos temas, sobre el Ariel, ¿tú acostumbras ver el Ariel? ¿Crees que tiene alguna relevancia internacional? ¿O leve? ¿O Nelo? También ahórrenselo.
Porque yo sí he visto algunas entregas y me he encontrado algunas joyitas como The Mexican Gangster, la leyenda del charro misterioso, que está muy buena, que trata sobre los asaltos que ocurrían en los bancos, como en los 80s, 90s, y que eran una banda y que estaba liderada por un vato que le giraba chido. Uh-huh. Y en las noches se cantaba y se vestía de charro, ¿no? Entonces es como... Y es real esta historia. Sí. Después me encontré un documental que el hombre que vio demasiado. Que era un señor que era un reportero, fotográfico. Entonces iba cuando sucedía alguna cosa en la ciudad, pues él eran de los primeritos que tenían que llegar. Entonces él en el documental muestra todos sus afiches y muestra todas las fotos de todo lo que pasa en una ciudad. Exacto. El hombre que vio demasiado está muy chida. ¿Tú crees que los Arieles igual se han degradado? Tenemos Macario y ahora tenemos... Pues ¿vale la pena verlo, Nel? Te iba a decir lo mismo que dijiste tú, básicamente. Los premios Arieles, relevancia internacional. Sí. No, siguiente pregunta. Ahora, que sean valiosos, la verdad es que sí. No, sí llegan a tener cierta relevancia, sobre todo dentro de nuestra identidad nacional, que acaba exaltando a obras y artistas que sí se lo merecen, ¿no? Y te voy a ser sincero, más que nada dentro del ramo, pues, documental, cine estudiantil, cine independiente, la verdad es que sí nos ha podido brindarle oportunidades a artistas que tal vez no la tendrían de otra forma, ¿no? Así como tocaste en esa película, hay un ejemplo que para mí es de mis películas mexicanas favoritas. Es un documental que se llama Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo. Esa película es una película documental que, en resumidas cuentas, es un chisme. Es una película Es una película documental que trata sobre un personaje, una persona que existe en la vida real, que pues cometió ciertos crímenes, cometió el crimen de homicidio y se volvió más o menos un asesino serial, pero es contada a través de los ojos de una señora que vivió con él y te cuenta el chisme. Y estamos hablando de que el lenguaje visual de la película es tomándose un café con la señora en la mesa, platicando, y nosotros no vemos la cara de este pues asesino, sino a través de la oralidad de esta señora. Entonces es como un momento que tú tienes con una tía o con un cafecito. Exacto, con un cafecito que te cuenta una historia que puede ser, que nos representa de alguna forma, ¿no? No es solamente algo horrible que pasó, sino algo horrible que pasó y cómo te lo cuenta tu comadre, ¿no? Es este tipo de cosas. Lo que le aumenta, lo que le quita, las expresiones que utiliza, ¿no? Me imagino que es... Doblando la servilleta, ¿no? Y mató a alguien y lo descuartizó. Cositas así que, por ejemplo, esa película sí tuvo un reconocimiento importante en el Ariel que vale la pena exaltar. Sí, y ya estando aquí hablando del Ariel, estamos en Portugal. ¿Hay algún premio que sea parecido, un símil? Sí, correspondiente a... Existen unos premios que se llaman los premios Sofía con PH. Sofía. Es tan portugués que al momento de investigarlo intentamos entrar a la página web y no está disponible. Curioso. Necesitamos hacer fila y pedir una pinche... Pedir la seña. En verdad, pues sí, es básicamente un símil y un reflejo exacto y paralelo. Sí, al Ariel. Pero bueno, la verdad es que los premios Sofía están orientados a lo que es el cine independiente portugués, que acaba por ser el cine comercial portugués también. Y más que nada se dedica pues a exaltar a las producciones importantes del año. Es verdad que tiene sus controversias, tiene sus problemas y más que nada pues sus matices, ¿no? De que sinceramente pues entra dentro de este círculo elitista del arte portugués, pero la verdad es que sí le ha dado su lugar a ciertas películas importantes. Recientemente una película muy interesante portuguesa que se llama Malviver ganó el premio más importante. ¿Sofía?
Sí, ganó el premio más importante de los premios Sofía, que es como el premio a mejor película. Y la verdad es que posiblemente gracias a eso, pues se exhibió en más salas dentro del país, ¿no? Entonces sí es un poco como el símil a los premios Ariel, los premios Sofía. Yo he intentado ver algunas películas que puedes encontrar en HBO, pero son insufribles. Sí, me eché uno sobre los barrios de Chelas y cómo sacaban a la gente de ahí porque iban a construir un nuevo edificio. Ajá. Y era como, bueno, sí, pero... O sea, no pasó mucho. No pasó mucho. Sí. Bastante lenta. Claro, sí. La verdad es que el cine portugués ha sufrido mucho en el sentido de que se ha intentado acoplar mucho a la idea contemporánea del cine europeo. ¿De élite? Sí, pero sin realmente tener un discurso propio. Sin presupuesto. Dilo. No, pues el cine contemporáneo europeo de por sí ya no tiene tanto presupuesto, pero el cine portugués, lo que yo he visto que pues de alguna forma le ha faltado es tener una visión única, ¿no? O sea, una apropiación sin sentido, lo que trae ahorita. Exacto, yo diría que como que intenta acoplarse a lo que es el cine francés independiente. Muchas de estas producciones portuguesas también son coproducciones francesas. Y realmente lo que a mí me parece más interesante es cuando vemos una visión pues portuguesa, ¿no? Que sale de la identidad nacional y en verdad... Aparte de algunas excepciones como el cine de Miguel Gómez y de algunos otros directores que realmente han entrado a lo que es el Portugal profundo, lo que es la identidad cultural portuguesa, pues sí, yo siento que ha fraqueado bastante. ¿Y tú crees que cómo se enseña cine? Es una pregunta muy pendeja. Sí eres. Pero... la visión que te dieron aquí del cine a lo que la tradición mexicana, digámoslo así, a la tradición portuguesa chocaron mientras tú tenías tus clases. Era como de, no, eso no es, mejor hay que irnos por aquí, o algo que ellos no estaban viendo, que tú estabas viendo tal vez. Sí, hay varias cosas, la verdad que son cosas muy de nerd. Porque en México igual pasan demasiadas cosas. O sea, sí. Para bien y para mal. Estamos todo el tiempo bombardeados de noticias de que pasó algo en Sinaloa, que pasó algo en Sonora, que pasó algo en Chiapas. Ciudad de México son 28 millones, hay 28 millones de historias. Llegas aquí y... Yo creo que lo principal es que aquí el cine portugués habla mucho del realismo, ¿no? Incluso dentro de los proyectos de cine ficticio, se cime mucho a lo que es el realismo, lo que es la realidad del pueblo portugués o del pueblo inmigrante en Portugal. Y en México lo más común es el surrealismo, lo mágico, lo improbable, ¿no? Los fantasmas, lo sobrenatural, lo que no puede suceder. Y aquí como que se rigen mucho. ¿No hay un Cañitas portugués? Ajá, exacto. No hay un Macario portugués, no hay un Marcelino pan y vino. Exacto. Con la Virgen de Fátima protagonizada, no sé, algo ahí. Sí. No hay una mano peluda portuguesa. No, mano peluda portuguesa. Mauca veluda. Entonces yo creo que dentro de como las narrativas, eso. Ahora, dentro del aspecto técnico hay un montón de cosas, ¿no? En México, si lo quieres ver de esa manera, estamos un poco más atrasados en el sentido de que, pues, el director es el director y lo que este güey diga es lo que manda y se hace y te chingas. Y la verdad es que aquí... Aquí la hacen de pedo por todo, ¿no? El director mandando, ¿por qué? ¿Por qué? Y la verdad es que aquí yo he notado que existe un poco más lo que yo he estudiado como algo externo del cine francés, de lo que es el espíritu de colaboración, de lo que es el guión abierto, de lo que es vamos a grabar, pero vamos a capturar una esencia y no vamos a grabar un guión. En México es vamos a grabar un guión y es lo que está escrito aquí y te chingas, ¿no? Entonces yo creo que hay matices. Definitivamente creo que aquí es un cine que tiene un poco más de apoyo, tampoco te voy a decir el apoyo de Hollywood, pero un poco más de apoyo. Y por ende es un poco más relajado, pero en cuanto a narrativas, yo lo he sentido un poco más de vamos a mostrar la realidad y no vamos a hacer cosas locas, ¿no? A mí... A la segura. No vamos a hacer mamadas. O vamos a la segura. Vamos a la segura. A mí pues me entristece un poco decirlo, pero me
me cuesta trabajo imaginarme un Guillermo del Toro portugués. Habrá su versión. Puede ser. Igual, mejor, quién sabe, ¿no? Pero su propia versión. Exacto, sí. Un Joao algo. John Dutoro. Joao Tutor. ¿Alguna película que tú estés esperando? Que digas, no, man, ¿alguna cosa así? En general. Sí. Al chile no. ¿No? Yo creo que la película que más estoy esperando hoy en día, no tanto porque crea que va a estar buena, sino porque me da curiosidad qué chingados va... La de Melina Trump. ¿Cómo chingados las van a hacer? Es la de la Odisea de Christopher Nolan, que es la Odisea de Homero, literal, la griega. Pero por lo mediático que se ha vuelto, es aparentemente gastaron como $50 millones en esa pendejada o más, y tiene un cast que va desde el Timothée Chalamet hasta Travis Scott, ¿no? O sea, una pendejada así que no tiene tanto sentido. Me interesa verlo para ver si está buena. Para ver si es cine o no es cine. Para ver si es cine o si no es cine. Y la película que sí de verdad creo que va a estar buena y que sí me emociona ver es la próxima de Cuarzo. ¿Y cuándo va a salir, sabes? En 2028, creo. Sí, 2050 dicen. Pues ahí está, tenemos una tarea, hay que andar al pendiente de las producciones y darnos una vuelta por el área a ver si hay alguna joyita. De verdad que esa del Gangster, Mexican Gangster, no, está súper chida esa. Y si en algún momento ven al nombre de Diego Joaquín Aguilar, consúmanlo, tiene ahí algunas cositas. ¿Quién él o su...? No, su producción. Varias, ¿no? Varias. Sí, pues... Sinceramente, chicos, lo que les puedo decir es, hagan cine. Todos pueden hacer cine. Si tú ahorita de pronto tienes una idea, una historia, grábala. Sí, quién sabe si después encuentres cómo capitalizarla o cómo llevarla, ¿no? a buen puerto. Esa es la idea. Si tú tienes una historia para contar, ya estás por encima de la mitad de la industria del cine. Son unos pendejos, fue lo que dijo. Así que se acabó, nos vemos. Gracias por habernos visto. Aquí sigan comentando. Y pórtense bien. Si se portan mal, nos invitan. Chao. Chao. Nomás una hora. Verga. ¿Tú ya saliste de trabajar? Ya salí de chambear.